Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por conectarse a este nuevo webinar. Pedimos disculpas del caso por estos minutos de atraso, pero bueno, muchísimas gracias. Ya estamos acá y ya estamos por continuar. El doctor Alonso Campos, especialista en cirugía general y subespecialista en oncología quirúrgica, nos va a ayudar y nos va a comentar este importante tema. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Vamos a ver, es que hemos tenido unos problemas técnicos con el doctor. Listo. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y Muchísimas espero que gracias a este usted. tema les sean de provecho. Muchísimas Vamos a gracias. iniciar hoy a hablar de una patología muy frecuente, con las células en la vesícula, como se conoce popularmente. Nosotros le conocemos como colelitiasis. Esta es una patología que afecta a muchísimas personas, ¿verdad? Y existe un grupo incluso que no tienen síntomas, pero que tienen piedras presentes. La intención hoy es poder determinar cuándo hay que operar. Para hablar de patología, normalmente la vesícula biliar es un reservorio de un producto que se llama bilis. La bilis proviene del hígado y este líquido se secreta a nivel del intestino delgado en la porción del duodeno con el fin de saponificar o diluir de alguna manera, para ponerlo en formas más sencillas, las grasas que consumimos. Generalmente cuando el paciente o las personas ingerimos alimentos por boca, cámara gástrica, a la hora de la masticación llegan los alimentos al estómago, la se distiende y empiezan a llegar múltiples hormonas. Dentro de estas, la colecistoquinina es una de las principales hormonas que van a activar la secreción de la bilis de la vesícula biliar. Entonces van a llegar estas hormonas al torrente sanguíneo y van a producir una contracción de la vesícula biliar, normalmente con el fin de que la bilis salga de esta y empiece a mezclarse con los productos alimenticios, facilitar su digestión. Eso es lo que normalmente ocurre. Los cálculos biliares o la colelitiasis, como nosotros le conocemos, este mecanismo de alguna manera está alterado en algunos de los pacientes, y es lo que vamos a hablar un poco hoy. Bueno, algo importante es que el 80% de los pacientes que padecen de crisis no tienen síntomas y se encuentran las piedras o se hacen un ultrasonido de abdomen por alguna razón y el radiólogo les reporta que tiene piedra, pero el paciente nunca ha tenido ninguno de los síntomas que conocemos. Eso manifiesta los síntomas. Dentro de los factores de riesgo más conocidos están el en mujeres multíparas, lo femenino es más frecuente en mujeres que en hombres, es más frecuente en pacientes que utilizan anticonceptivos. La colelitis de peso rápido, por ejemplo, aquellos pacientes que se sometieron a una cirugía bariátrica o que hicieron algún tipo de dieta extrema en donde perdieron mucho, los pacientes que tienen hipertrigliceridemia o que tienen problemas para, con el colesterol y en aquellos que son diabéticos. Y hay un triglicéridos, 30% de los pacientes que se registran dentro de la literatura médica que pertenecen a un grupo de pacientes en donde litiasis. Factores para el
manifestaciones en los que tienen indicación quirúrgica. Cuando los pacientes tienen episodios de dolor repetitivo, que además asocian cambios de la coloración de la piel, que nosotros le llamamos ictericia, pueden o no asociar fiebre porque se produce una estasis o un sedimento o se produce un estancamiento de la bilis y esto predispone a que este líquido se contamine con bacterias intestinales, pueden desarrollarse infecciones y lo que conocemos más comúnmente como colecistitis o un cólico biliar. Esperamos es porque es, ¿okay? Entonces una de las cirugías es el método más seguro para tratar esta patología, otro es para evitar complicaciones de esta patología. Entonces el paciente va a consultar, o el paciente que tiene colelitiasis va generalmente a consultar a la clínica o de manera privada después de la ingesta, después del consumo de alimentos, principalmente si estos alimentos son muy grasosos. Y esto tiene sentido con lo que les mencioné previamente, porque ya vemos que el reflejo alimenticio, cuando llega la materia que uno está ingiriendo al estómago y al duodeno, se produce una secreción que lleva a una contracción de la vesícula, de los músculos de la vesícula, con el fin de que salga bilis. Eso en cuestión fisiológica, pero si hay piedras, se obstruye ese paso de la bilis y produce inflamación o infección. Entonces los pacientes experimentan un episodio de dolor principalmente posterior a la ingesta. El dolor es un dolor intenso que se localiza principalmente por debajo del reborde costal derecho, cuando esta patología ya se instaura con alguna forma de complicación, como la coledocolitiasis, que es que se sale una piedrita a uno de los conductos, que evita el paso de la bilis, los pacientes van a tener cambios de coloración en la piel, entonces van a verse un poco ictéricos, que les llamamos nosotros como amarillitos en las escleras, en la piel, eso también se puede dar. Y los pacientes que tienen piedras en la vesícula por un periodo prolongado de tiempo pueden además desarrollar algo que se llaman fístulas, que son comunicaciones entre la vesícula y el intestino, principalmente, o la vesícula y el colon transverso, o la vesícula y el estómago. También puede producir episodios de pancreatitis, cuando las piedritas salen de la vesícula, los conductos pueden irritar los otros conductos y producir una inflamación en anexos, bloquear el paso de las enzimas pancreáticas, que aducen mucho dolor y muchas molestias. Además existe una asociación controversial entre el episodio de colelitiasis y piedras en la vesícula con el cáncer de vesícula. Y es importante llevar esta información de manera adecuada. Se han visto en múltiples estudios, principalmente en poblaciones chinas, en donde se ha visto que la mayoría de los pacientes con diagnóstico de cáncer de vesícula, un 70 o un 90% de los pacientes, coexisten el cáncer de vesícula con las piedras. Entonces, esta información le permite pensar que la inflamación crónica o en aquellos pacientes que hay una inflamación importante, son piedras de más de 2 centímetros. Esto puede ser un factor de riesgo adicionado para el desarrollo del cáncer. No me refiero con esto de que las piedras causen cáncer, definitivamente no, pero sí ha visto que coexisten, que puede coexistir en la mayoría de los casos el cáncer en conjunto con las piedras y se asocia que el mecanismo es la inflamación crónica. De manera representativa, en esta diapositiva, vamos a ver lo que les explicaba previamente. Vemos la vesícula con piedras dentro de la misma y vemos una de esas piedras que cuando se contrae la vesícula, cuando los pacientes o las personas
comemos y se contrae normalmente o fisiológicamente, una de estas piedras busca salir a uno de los conductos por donde normalmente debería salir únicamente bilis. Y este paso, en donde existe una obstrucción por estos litos a nivel de los conductos o en el cuello, en la salida de la vesícula biliar, es lo que va a empezar a ofrecerle este 20% de los pacientes manifestaciones, dolor, inflamación, puede producirle también episodios de colangitis o pancreatitis, que es la inflamación del sistema anexo a la vesícula y a los conductos biliares. Entonces, para pasar tiempo, recuerden lo que les explicaba, generalmente los pacientes con piedras en la vesícula, ya una vez instauradas las piedras en la vesícula, la única forma de tratamiento, ¿a quién operamos de emergencia o un todos? Esto hace que se inflame. La forma de diagnóstico más utilizada es muy útil para el ultrasonido, hacer el diagnóstico de piedras en la vesícula. Entonces, generalmente utilizamos la experiencia radiológica, haga un ultrasonido en donde nos precise las características de las piedras, en donde se localizan y si obstruyen el paso, si tienen datos de inflamación, si tienen alguna forma de inflamación, eso también es muy importante para nosotros. En algunos casos más específicos, utilizamos una tomografía o la TAC, la tomografía axial computarizada, o una resonancia magnética cuando sospechamos algo más que las piedras en la vesícula. Pero el método diagnóstico con el cual hacemos más usualmente los diagnósticos es el ultrasonido. Con respecto al tratamiento, como les explicaba, descrito es la cirugía, el tratamiento más efectivo para la colelitiasis es la laparoscópica, y laparoscópica significa que por puertos pequeños vamos a introducir una camarita y un instrumental dentro del abdomen, vamos a insuflar el abdomen con dióxido de carbono con el fin de que el paciente, de que nos permita realizar una cirugía en donde se puede hacer la resección de la vesícula junto con los litos y la extracción consecuente del espécimen. Este espécimen, la vesícula, se va a enviar a un patólogo para que estudie la inflamación de la vesícula y nos dé un reporte formal de las características de estas. ¿Qué pasa con los pacientes después de una vez que han sido operados? Lo vemos realmente a los 7 o 15 días, dependiendo de la patología y de las características del paciente, para ver el reporte de la biopsia. Es importante decirle al paciente que contamos con múltiples tratamientos y con anestesiólogos cada vez más especializados para el manejo del dolor y la recuperación es muy óptima. Generalmente vamos a recomendar por lo menos 15 días de reposo, en donde en estos 15 días de reposo la integración de alimentos también va a ser progresiva, pero los pacientes deben de saber que van a necesitar ayuda para, por ejemplo, si tienen labores en el hogar, la señora que tiene que hacer labores en el hogar, pues va a necesitar ayuda esos 15 días en donde se les ofrece el reposo, o si la persona necesita hacer un trabajo que involucra mucha fuerza, pues también va a necesitar un periodo de incapacidad de no menor a 15 días que puede extenderse según el caso. Las heridas, generalmente, como lo mencionaba anteriormente, son heridas pequeñas y utilizamos cierres de heridas especiales para evitar la menor cicatriz dentro de los pacientes. Las heridas generalmente no se infectan, pero es uno de los riesgos de las cirugías, como en todas las cirugías, y para tal caso damos medidas preoperatorias
una educación preoperatoria a los pacientes para saber cómo manejar las heridas por medio de un instructivo que se les manda vía digital. Si hay, contamos, ¿serían con alguna pregunta o alguna duda actualmente? Gracias, doctor. Vamos a continuación con la ronda de preguntas que ustedes nos realizaron por el chat. Tenemos la siguiente pregunta. Hola. Desde hace aproximadamente 20 años tengo una piedra en la vesícula, creo que de 7 milímetros. No me molesta, ¿debo preocuparme? Son el ¿Nos escucha, doctor? 80. Generalmente, como les decía, los pacientes que no tienen, si es 100%, la mayoría. Sin embargo, es importante hacer un control de ultrasonido para ver las características de la piedra. Normalmente, y es importante con un médico para que él tome la decisión de las piedras. Generalmente, y sos un paciente de bajo riesgo, porque hay pacientes que nosotros llamamos pacientes de más riesgo, aquellos pacientes que tienen alguna forma de inmunosupresión, si es HIV, o si es un paciente que, por ejemplo, tiene diabetes, son pacientes más propensos a complicarse, o algún paciente que tiene alguna forma de trasplante, son pacientes que tienen indicaciones para hacer colecistectomía, en caso de un paciente sano, que no sea obeso, pero en un caso de un paciente sano, que no sea diabético, que tiene una piedra de menos de 1 centímetro, el tratamiento es totalmente electivo y puede ser que el paciente opte o no por la cirugía. De acuerdo. Doctor, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál especialidad atiende un caso de piedra en la vesícula? Realmente los generales y los cirujanos generales, en su mayoría también somos cirujanos, o habemos cirujanos de especialidad biológica, nosotros somos los encargados de tratar este tipo de padecimientos. De acuerdo. Otra pregunta que tenemos dice, ¿cuáles son los síntomas que me deben preocupar y cuándo recurrir al especialista? En el momento en el que tengas el diagnóstico de piedras en la vesícula, un especialista te tiene que valorar con el fin de decirte si sos un sujeto de riesgo o de bajo riesgo y analizar tu caso, ¿verdad? Si sos un paciente que tuvo un único episodio o que en este episodio te dio un dolor intenso en el abdomen, que ya no puedes comer tranquila, que además de eso has tenido episodios en donde te has puesto amarilla, pues es muy, muy importante que consultes con un profesional y estamos para servirte aquí en la Clínica Bíblica Santana. Si un paciente tiene fiebre, taquicardia, se pone amarillo, siempre debe consultar de forma de emergencia para que sea asesorado de la mejor manera. Ok, tenemos otra pregunta importante. En caso de no tener piedras, sino pólipos en la vesícula, ¿cuál es el procedimiento a seguir? ¿Por qué salen esos pólipos y cómo se pueden evitar? ¿Se pueden quitar los pólipos o hay que quitar toda la vesícula? Esa es una excelente pregunta porque aunque la charla de hoy corresponde únicamente a piedras en la vesícula, hay otras enfermedades dentro de la vesícula, como es el cáncer de la vesícula y hay otra enfermedad que se llama los pólipos de la vesícula. Los pólipos de la vesícula en general son lesiones benignas y generalmente nosotros evaluamos las características del pólipo por ultrasonido. La única forma del tratamiento más adecuado para los pólipos de la vesícula cuando tienen una indicación quirúrgica es la cirugía. No todos se deben operar, pero muchas veces esto causa tanto estrés o angustia a algunos pacientes que deciden por recurrir por una colecistectomía, ya que es un procedimiento de bajo riesgo y de pocas complicaciones. Generalmente nos asustan o no nos asustan, sino nos llaman más la atención los pólipos que tienen un mayor diámetro de 2 centímetros o que el radiólogo en el ultrasonido nos dé características o signos de alarma, pero sí es importante que todos los pólipos o toda condición que sea diagnosticada
sea asesorada o valorada por un especialista para ver qué factores de riesgo tiene el paciente, sus antecedentes heredofamiliares, si hay alguna necesidad de hacer un abordaje más integral y en qué momento o no se debe brindar un tratamiento como la colecistectomía. De acuerdo. Otra pregunta. Al quitar la vesícula, ¿el sistema digestivo queda más sensible a grasas? Es una pregunta importante porque hay un grupo de pacientes que pueden hacer algo que se llama síndrome post-colecistectomía. Eso significa que hay algunos pacientes que sí pueden hacer episodios de distensión abdominal, irritación intestinal e incluso diarrea posterior a que se les quita la vesícula. Esto principalmente cuando consumen alimentos muy grasosos o pacientes que no tenían problemas con los lácteos y después de la vesícula son un poco más sensibles, no que desarrollen alergia ni intolerancia, sino que son un poco más sensibles, se pueden distender un poquito más. A la mayoría de los pacientes con un asesoramiento paulatino en la dieta no tienen ninguna repercusión, pero sí hay un grupo de pacientes que se salen de esa norma y que pueden tener un poco más de repercusiones. Generalmente los pacientes al año con un adecuado seguimiento nutricional no manifiestan síntomas en aquellos que se salen de la norma, pero sí hay un grupo de pacientes que pueden quedar con una sensibilidad un poco más a algunos alimentos y es muy bajo ese grupo de pacientes. De acuerdo. Siguen las preguntas con respecto a los pólipos en la vesícula, qué lo causa y si es necesario realizar una cirugía. Usted ya lo había comentado. Sí, tal vez retomar un poquito del tema. La única forma de saber las características histológicas del pólipo es retirando el pólipo. Y la única forma de retirar el pólipo actualmente es por medio de una colecistectomía, que es quitar la vesícula. Generalmente el crecimiento del músculo liso de la vesícula, de uno de las capitas de la vesícula, es lo que se inflama, para ponerlo en palabras un poquito más sencillas, y esto, pues, produce esa manifestación como los pólipos. Como les digo, la mayoría de los pólipos son benignos, pero no por eso debe pasar por alto el asesoramiento profesional, para que el profesional asesore el riesgo que usted pueda tener o la necesidad que pueda tener de realizarse un procedimiento quirúrgico. Generalmente vamos a operar aquellas lesiones en donde el radiólogo nos dé signos de alarma que se salen de la norma habitual o que los pacientes tengan una lesión de más centímetros o tengan alguna forma de síntomas. Hay pacientes que tienen pólipos muy grandes que impiden la adecuada secreción de la bilis desde el fondo de la vesícula hacia los conductos y esta manifestación donde no le permite la salida de la bilis por la obstrucción del pólipo puede producirle síntomas también al paciente y es una indicación de colecistectomía. Así que depende mucho de los casos, de los hallazgos que se encuentren a la hora del ultrasonido. Por eso es muy importante el asesoramiento profesional. De acuerdo, ya casi culminamos con las preguntas, pero queda un par de preguntas. Dice, yo tengo piedras hace 4 años, empecé con 3 y ahora tengo 10. Me dijeron que el tamaño es de 10, pero no sé si son centímetros y siempre me ponen cálculos biliares sin colecistitis. ¿A qué se refiere? ¿Y qué tan normal es que el dolor afecte a mi persona más que nada en las noches? Yo le recomiendo a la persona que está haciendo esta pregunta que definitivamente necesita consultar con un cirujano, ¿verdad? No es normal o no es sano que usted tenga 3 piedras, en cuanto otro tenga 10 y las características de 10 pueden ser milímetros o centímetros, entonces dependería de eso conocerlo. No tengo su ultrasonido aquí para poder interpretarlo, pero sí le recomiendo a usted que tiene datos de colecistitis, de inflamación de la vesícula, de episodios en donde se puede complicar, que consulte con un cirujano, estamos para servirle y podemos asesorarle en esta patología que usted tiene, pero sin duda necesita una consulta. Tenemos una última pregunta, doctor. Después de la cirugía de vesícula, ¿hay alimentación especial? Lo que hacemos es hacer una introducción parcial de alimentos con recomendaciones dietéticas por una nutricionista, en donde a la norma les va muy bien y al cabo de la semana ya están comiendo todos los alimentos. Hay un grupo que se sale de eso y necesita un poco más de asistencia, pero generalmente todos pueden llegar a comer los mismos alimentos que comían antes. De acuerdo. Bueno, muchas gracias a todos por
acompañarnos. Recuerde que pueden agendar su cita en el Hospital Clínica Bíblica con el doctor Alonso Campos a través del 2522-1000. ¿Algún mensaje de despedida, doctor? Agradecerles por el espacio y ojalá la información haya sido muy útil para ustedes. De verdad que estamos para servirles si lo necesitan y estamos gustosos de atenderlos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Recuerde que podrán ver este webinar nuevamente en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.